Bien, ahora vamos a continuar con algunos ejemplos que tienen que ver con el producto cruz y o el producto punto. Si queremos podemos incluso hacer combinación. Producto punto y producto cruz. Entonces vamos a empezar con este. Si no se alcanza a ver, dice dos vectores u que tiene componente ux en la dirección y menos 4 en la dirección j y b igual a menos 2i más 6j son perpendiculares. Es un problema sencillo. ¿Cuál es el valor de ux? Entonces lo copio acá. El vector u lo puedo escribir como ux, menos 4. Y el vector b se puede escribir como menos 2,6. Si son perpendiculares, sabemos que el producto punto vale 0. Entonces, si u es perpendicular a b, entonces u punto b sería igual a 0. También, ¿no? Si u punto b es igual a 0, entonces son perpendiculares, o alguno o ambos son 0. Entonces vamos al producto. En este caso, el producto punto de u y b es igual a este por este, menos 2ux, más este por este, menos 24. Y la hipótesis es que esto es igual a 0. Entonces de ahí ya simplemente obtenemos el valor de ux. Resulta ser igual a menos 12. No tiene unidades, entonces lo dejamos adimensional. Entonces el vector u sería menos 12, menos 4. Noten que menos 12 por menos 12 es 24 y menos 4 por 6 es 24 negativo. Entonces si sustituyo este aquí y hago el producto me da 0. Entonces es un problema muy sencillo. El siguiente también es muy fácil, es prácticamente numeritos. El 293. Entonces ahora se tienen las magnitudes y queremos determinar el producto punto por dos caminos. Entonces borro aquí. Uno de los caminos es utilizar esto. U punto b es el tamaño por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Y el otro camino, si fuera en 3 dimensiones, sería la componente x por la componente x, más la componente y por la componente y, más la componente z por la componente z. Y recuerden que la suma es tomando en cuenta los signos, una suma algebraica. Entonces vamos a empezar con este. Camino A, camino B. Vamos a empezar con A. Entonces para estos vectores que tenemos aquí, tenemos los tamaños y tenemos el ángulo entre ellos. Sería la resta. Serían 15 grados. Entonces U punto B va a ser igual el tamaño de U, que es 10, por el tamaño de B, que es 20, por el coseno del ángulo que hay entre los dos, que es la resta de lo que se muestra ahí. 45 menos 30, 15 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer es uso de la calculadora. Entonces voy a utilizarla. La calculadora nada más en grados. Y el resultado aproximado es
193.19, redondeado a centésimos. Entonces, ese fue el primer camino. ¿De acuerdo? Ahora, el otro, el B, vamos a ver qué nos da. Lo primero que tenemos que hacer es escribir los vectores, el U y el B, en componentes, con la información que está ahí. Entonces, el vector U en componentes es un vector en el plano, ambos. Entonces vamos a tener que es 10 coseno de 45, 10 seno de 45, la componente X y la componente Y. Y B es igual a 20 coseno de 30, 20 seno de 30. Si queremos, esto se puede simplificar. Sabemos que el coseno y el seno de 45 es exactamente 1 entre la raíz de 2. Y que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces en el primero nos quedaría un 10 por la raíz de 3. Y en el segundo, que el seno de 30 vale 1/2, tendríamos 10. ¿De acuerdo? Hay gente a la que no le gusta tener raíces abajo, lo pueden reescribir. Si multiplico por raíz de 2 arriba y abajo, me quedaría 10 raíz de 2 entre 2. Eso es 5 raíz de 2, esto es 5 raíz de 2. Si lo quieren escribir así. Si lo quieren manejar como estaba, por mí no hay ningún problema. Entonces, si tomamos ahora U.B usando las coordenadas, entonces sería la coordenada X de U por la coordenada X de B. Entonces sería 5 por 10 son 50. Raíz de 3 por la raíz de 2, eso es raíz de 6. Y coordenada Y por coordenada Y, 10 por 5 son 50. Raíz de 2. Entonces esto es igual a 50 por la suma, ¿no?, de las raíces. Entonces no veo que tengamos ahí algún posible error. Entonces vamos viendo qué nos da. Entonces 6 raíz es 2.45 aproximadamente, más la raíz de 2. El número entre paréntesis es 3.86 aproximadamente. Lo voy a seguir manejando con más decimales, pero aquí lo escribo como 3.86. No se ve. Entonces lo escribo con rojo. 3.86. Y eso multiplicado por 50 nos da 193 de ya redondeado. Usé más decimales, aquí. Nada más que copié hasta centésimos. Entonces me da 193.19 redondeado. Entonces, como ustedes pueden ver, el resultado es el mismo. Bien. Entonces vamos con otro. Ahora sin números. El 294 nos dice que evaluando el producto punto, hagamos ver esta identidad. El coseno de la diferencia de dos ángulos es igual al coseno-coseno. Este signo se cambia. Seno-seno. Y hasta dan lo que le llaman ellos la estrategia. ¿Qué hacer? Sugieren que usemos el producto punto
usando la definición y la ecuación. O sea, usando, no sé cuál estén llamando definición, no sé cuál estén usando ecuación, pero otra vez la combinación de estos dos caminitos. ¿Ok? Es idéntico. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Entonces el inciso A, ahora no hay números, eso contra lo que uno puede pensar facilita. Entonces sería igual, este ángulo es el ángulo que hay entre los dos vectores. Si atendemos la figura, entonces el coseno del ángulo sería θ1 menos θ2. ¿Listo ahí? Ahora, para aplicar esta, necesitamos como antes el vector u y el vector b en componentes. Entonces copiamos lo de antes. El vector u va a ser u coseno, nada más fijarnos cuál es el ángulo, coma, u seno, y el vector b va a ser tamaño, coseno de θ2, coma, tamaño, seno de θ2. Y ahora hacemos el producto punto por coordenadas. Entonces va a ser u punto b, va a ser igual al producto de estos dos, u por b, coseno de θ1, coseno de θ2, más las coordenadas y multiplicadas, u por b, seno de θ1, seno de θ2. Y como vimos en el numérico, esta expresión debe de ser igual que esta expresión. Antes de reescribir, nada más notemos que v, que es un número, aparece como factor en ambos términos de la derecha. Entonces lo puedo factorizar y lo puedo escribir de esta manera. Más seno de θ1, seno de θ2. Y volvemos a que esto, como es el u punto b, tiene que ser igual a esto porque es igual al u punto b. Entonces vamos a igualarlos. Entonces igualando la expresión de aquí del inciso A con la expresión de aquí del inciso B, vamos a ver qué tenemos. Creo que ya se dieron cuenta. Bueno, ¿dónde borro? Por lo pronto aquí. Y entonces lo que tendríamos es u punto b, v, coseno de θ1 menos θ2, es igual a u punto b, que es esto, v, por coseno de θ1, coseno de θ2, más el seno de θ1 por el seno de θ2. Entonces, como el factor v, vean la figura, el tamaño no es cero, el tamaño no es cero, entonces este producto es diferente de cero, es un número diferente de cero. Puedo dividir ambos lados de la igualdad entre v y nos va a quedar que el coseno de θ1 menos θ2 es igual al cos menos sen. Bueno, se cambia, más sen. Que es precisamente lo que se pide, ¿no? Que hagamos ver. Entonces voy a quitar este. Y ahí está el resultado. Otro ejemplo es este que está aquí, el 296. Entonces dice, ¿qué valor tiene este ángulo? Que es el ángulo entre las líneas AB y AC. Ahí están las coordenadas, son del punto B, menos 4, 5, menos 4 en pie. Del punto A, 8, 6, 4 en pie.
y del punto C 606 en pies. Entonces nos piden este ángulo. Este lo podemos hacer por producto punto, por producto cruz, como gusten. Aquí lo voy a ver con el producto punto y ustedes, si quieren, reháganlo utilizando producto cruz. Entonces lo primero es darse cuenta de que yo puedo determinar el vector que va de este punto a este punto y de este punto a este punto. Es como si trasladara el origen para acá. Y entonces el vector que va a ir de aquí a acá es cómo me tengo que mover a partir de aquí para llegar al punto B. El que va para acá, cómo me tengo que mover a partir de aquí para llegar al punto C. Por eso es como si técnicamente se trasladaran al origen, pero el ángulo no va a cambiar. Si les cuesta trabajo aceptar eso, piensen que mejor entonces el origen lo ponen aquí y cómo describen el mundo desde ahí y no desde acá. Es decir, fíjense, si este tiene coordenada 8 en X y este tiene coordenada menos 4, ¿cuánto me tengo que mover? Pues para llegar acá. Pues las 8 positivas en X, pues me regreso 8 y luego me regreso otras 4. Por esa razón la componente del AB en X va a ser menos 4 menos 8 es menos 2. O sea, también lo pueden visualizar de esa manera. Si yo estoy aquí en Y igual a 6 y este está en Y, no, ese sí es la coordenada Y, sí. Si estoy aquí en la coordenada Y igual a 6 y este tiene coordenada Y igual a 5, ¿cómo le hago para llegar? Está muy rara la figurita, pero pues bueno. Entonces yo me tendría que mover uno hacia abajo y ahí se ve que es uno hacia arriba. Esta coordenada está rara, pero no la voy a mover porque se ve que está más arriba, ¿no? Si a ustedes les molesta mucho eso, porque esta debería estar como por acá, en perspectiva, entonces cámbienla a un valor que consideren más adecuado. Yo así lo voy a manejar aunque la figura esté así. No me molesta demasiado. Entonces voy a encontrar el vector que va de A a B. A B. Entonces lo que voy a hacer es el punto final menos el punto inicial. Menos 4, 5 menos 4, menos el inicial que es A, 8, 6, 4. Las unidades de esto van a estar en pies. Entonces va a ser menos 4 menos 8, lo que les decía es menos 12. 5 menos 6 es menos 1. Y menos 4 menos 4 es menos 8. Está en pies. Voy a hacer lo mismo. Voy a determinar el vector que va de aquí a acá. Ese vector va a ser AC. Y va a ser el punto final 606. Menos el punto inicial 864. Igual que acá, ¿no? Es el mismo inicio. La resta es 6 menos 8, 0 menos 6, 6 menos 4. Y esto también está en pies. ¿Listo? Entonces, otra vez el producto punto lo puedo ver como componente por componente y la suma algebraica, o como tamaño por el coseno. De ahí puedo despejar. ¿De acuerdo? También otro punto de vista para entender por qué este vector es este y este vector es este, es que piensen que este punto me define un vector que va del origen para acá. Este punto me define un vector que va del origen para acá. Entonces, por la regla del triángulo, se ve que este más este debería de ser este. ¿Sí lo ven? Entonces este de acá va a ser este de aquí. Si este más este es este, entonces este de aquí va a ser este menos este, que es lo que estamos haciendo acá. O A menos, bueno, o B menos o A. Vector que va así.
Y este de aquí abajo es OC menos OA. Entonces es el que va a ser. Es como si trasladáramos el origen para acá. Espero que no les cause demasiado conflicto. Entonces, vamos a hacer el producto punto, coordenada por coordenada. AC punto AB es igual a este por este 24, este por este 6 y este por este menos 16. Entonces sería 30 menos 16. Este producto es 14. Ahora, unidades. Pies por pies. Esto está al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo por el otro caminito. Entonces, AC punto AB va a ser el tamaño de AC por el tamaño de AB por el coseno del ángulo que andamos buscando, que es el ángulo θ que está aquí mostrado entre líneas. Entonces, ¿quién es el tamaño de AC? Es el tamaño de este. Entonces va a ser 4 más 36 más 4. O sea, la raíz de 44. Y eso está en pies. Por el tamaño de AB. Pero AB es este. Ese sí está más engorroso. Entonces va a ser por 144 más 64 más 1. Entonces 144 más 64. Aquí tengo 211 raíz y esto está en pies. Por el coseno de θ. Por el coseno de θ. Entonces espero no haber cometido ningún error aquí. 64 y 1. Y creo que sí hay un error, ¿no? 208. Sí, porque 140 más 60 me da 200. 204, 208, 209. De todos modos no va a ser exacta. Pues ni hablar. Ahora, entonces vamos a igualar este con este que está acá. Entonces vamos a tener raíz de 44 por la raíz de 209 pies cuadrados por el coseno de θ, que va a ser igual a este producto que tenemos aquí. Es 14 pies cuadrados. Le puse las unidades a propósito para que noten ustedes que se van a cancelar. No podríamos sacar el coseno de algo que tiene unidades, ¿no? Dimensiones. Entonces, si no hay errores ahí, entonces resulta ser que el coseno del ángulo es igual a, se van las unidades, 14 entre la raíz de 44 por 209. Lo podemos poner así. Entonces déjenme ver qué valor numérico obtenemos. Entonces sería 44 por 209 y luego la raíz. Entonces el número de abajo 95.89, si lo redondeara 95.9. Lo voy a escribir y lo dejo así.
.89. Entonces ya lo único que tengo que hacer es el cociente. Y esto da aproximadamente 0.146. Aquí es un 6. Ojo, si alguna ocasión coseno de θ es igual a un número mayor que 1 o menor que -1, es decir, no está entre -1 y 1, hay algún error. Porque recuerden que el coseno está acotado entre los valores -1 y 1. Entonces tiene que caer en ese intervalo. Entonces en este caso, habría que sacar arco cuyo coseno es 0.146. Y el resultado da aproximadamente 81.60 grados. .60 aprox. Casi 90. Bien, entonces ese fue el 96. A ver, vamos a ver el 98. Entonces se tiene el vector fuerza. No hay números, pero lo que queremos es, olvídense de la ecuación, ya sabemos cómo hacerlo. Determinar la componente vectorial de f paralela al eje x. Y luego la componente vectorial de f paralela a la línea que se muestra aquí. Esta es una buena oportunidad para obtener también la parte perpendicular, si lo hubiera. Entonces hay que hacerlo todo, aunque no lo pida. Entonces voy a quitar esto. Y entonces vemos. El inciso A es absolutamente directo. Vamos a escribir la fuerza F como Fx, Fy, Fz. Y en este caso el vector unitario pues es el vector I, que tiene componente 1, 0, 0. Esto es para el inciso A. Entonces recuerden que el producto punto nos da la componente escalar de la proyección. Es un número. Entonces, F paralela al eje X, pues va a ser simplemente el producto punto y va a ser la componente Fx. Entonces, si hacen el producto, esto nos da Fx. Este por este, más este por este, más este por este. Directísimo, ¿no? Ya, ahí está Fx. Entonces, en este caso, obviamente la componente de este vector paralela a esta dirección, pues es su componente x. Si lo escribiéramos como vector, tampoco es sorpresa. Entonces, f paralela al eje x es igual a este número por el vector unitario n, que en este caso es i. Se acabó, no hay sorpresas. Ahora vamos a obtener, ya que está muy fácil, la parte perpendicular de este a este vector. Entonces habíamos quedado que en este caso f perpendicular a x, le voy a seguir poniendo esta notación rara, va a ser igual al vector original menos el vector que es paralelo, en este caso al eje x. Y vean que lo único que hace es quitar la componente x, porque va a ser fx, fy, fz menos la componente x. Espero que todo el mundo tenga claro, déjenme escribirlo, que esto es lo mismo que fx, 0, 0, porque este vector es el 1, 0, 0. Entonces al multiplicar me queda esto. Por lo tanto, este de aquí va a ser, hagan la resta de estos dos vectores, y les va a quedar 0, fy, fz. ¿De acuerdo? Entonces, este vector es paralelo al eje x. Este vector es perpendicular al eje x. ¿Cómo sabemos eso?
Porque si toman el producto punto de este vector con y, les va a dar 0. Este es perpendicular. Y la suma de los dos, f, es la suma del f paralelo al eje x más el f perpendicular al eje x. Nada sorprendente, ¿no? Aquí que no haya números nos sirve, es mucho más claro. Si nos pidieran con respecto al eje y sería la misma historia, con respecto al eje z. Ahora vamos con el L, con la línea L. Queremos determinar la componente de la fuerza F que es paralela a la línea. Y les digo, aunque no lo pide, saquemos la perpendicular, comprobemos que son perpendiculares si quieren y que la suma nos da el F total. Entonces es bastante sencillo. Entonces, si esto está listo, vamos al siguiente. Inciso B. ¿Cuál es la única diferencia? Lo que vamos a proyectar es lo mismo. A donde vamos a proyectar es diferente, ya no es este vector. Entonces queremos proyectar a lo largo de un vector que tiene componente 1, 1. 1, 1, 1. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo unitario. ¿Cuál es el tamaño de este vector? Lo voy a poner así. Es la raíz de 3. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues es efectivamente raíz de 3, ¿no? Ahí está. Entonces hagámoslo unitario. Entonces recuerden que todo vector diferente de 0 se puede hacer unitario dividiéndolo entre su magnitud. Entonces, para ahorrar escritura, lo pueden poner así. Si alguien lo quiere poner como 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3, está bien. Se vale. Los voy a borrar. Ahora voy a encontrar la proyección escalar, es decir, el producto punto de este con este vector. Entonces, f punto n gorro va a ser igual. Acuérdense de las propiedades de los escalares y del producto punto. El escalar lo puedo asociar al final con alguno de los vectores como me convenga. Yo voy a hacer esto. Entonces lambda, este, es un escalar, lo puedo poner así. 1 entre raíz de 3, y hago el producto punto de este vector con este vector. ¿Qué me va a quedar? Fx por 1 más Fy por 1 más Fz por 1. Este es el producto punto. Esta es la proyección escalar. ¿Cómo obtengo el vector? Multiplico este por mi vector unitario. Bueno, tengo poco espacio, espero que alcance a verse. Entonces, F paralelo, le voy a poner al vector n gorro. Aquí dice n gorro. Va a ser igual a este escalar por este vector. Entonces voy a tener 1 entre raíz de 3, fx más fy más fz, por este vector. 1 entre raíz de 3, 1, 1, 1. Está muy raro, pero así es. Ojo, escalar, 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 vector. Entonces todo esto es un vector. Y como tengo muy poco espacio, mejor ya borro esto. Y me voy allá arriba para tratar de simplificar. Entonces, f paralelo al vector n gorro va a ser 1 raíz de 3, 1 raíz de 3, que era un tercio, ¿no? Entonces esto va a ser un tercio de este número. Fx más Fy más Fz por el vector 1, 1, 1. ¿Listo? Ahí está. Ahora quizás resulte muy fea la expresión, pero la voy a escribir de todos modos. Vamos a encontrar la parte perpendicular del vector.
Lo único que habría que hacer es una resta vectorial, aunque esta expresión no ayuda, ¿no? Entonces, si quisiera la componente perpendicular de mi vector fuerza a esa línea definida por el vectorcito n, va a resultar que es igual a f menos la parte paralela. Entonces va a ser fx, fy, fz menos esta cosa extraña, fx más fy más fz entre 3, sería este, coma, fx más fy más fz entre 3, coma, fx más fy más fz entre 3, y cierro. Componente x, componente y, componente z. Es este vector. Entonces, a ver si puede uno escribir algo más bonito. En la componente x tendría fx menos esto. Entonces sería un f menos un tercio. Entonces sería 2 tercios de fx menos fy entre 3 menos fz entre 3, coma. Se dan cuenta que sí va a haber como una escritura en general. Ahora va a ser fy menos un tercio de fy. Entonces va a quedar algo así como... aquí tengo un problema. No, va a ser, coma, fx con signo menos así, por este menos, y luego un fy menos un tercio de fy, va a quedar menos 2 tercios de fy. Entonces aquí también me queda más, ¿no? Y luego este de aquí me queda nada más menos fz tercios, ¿cierto? Y finalmente el fz menos esto, o sea, es lo mismo. Entonces va a ser, coma, menos fx tercio menos fy tercios, y luego uno de estos menos un tercio más 2 tercios de fz. Pues no quedó muy bonito, pero se puede hacer un poquito más compacto. Lo voy a escribir aquí con otro color para que yo no me confunda. Entonces la parte perpendicular resulta que se puede escribir como 2 tercios menos fy menos fz sobre 3. Este de aquí se puede escribir coma menos fx más 2fy menos fz tercios. Y este último se puede poner como menos fx menos fy más 2fz tercios. Y este de aquí lo voy a volver a escribir va a ser con rojo, les había dicho para no confundir, fx más fy más fz sobre 3,
coma, este signo es menos, este signo es menos, fx más fy más fz sobre 3, coma, fx más fy más fz sobre 3. ¿Sí? O sea, no quedó muy compactito, como luego a uno le gusta, pero espero no haber cometido ningún error. Ahora veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Si yo sumo el vector que está en rojo más el vector que está en negro, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tengo un fy tercios, vamos con la componente x. Tengo un fy tercios y un menos fy tercios, se cancela. Tengo un fz tercios y un menos fz tercios, se cancela. Y tengo un tercio de fx y 2 tercios de fx. Eso en la componente x me da fx. Vean lo que obtengo si sumo estos dos componentes. Tengo un fx tercios y un menos fx tercios, se cancelan. Un fz tercios y un menos fz tercios, pero tengo un fy tercios y un 2 tercios de fy. Entonces eso nos da un fy aquí. Y luego tengo un fx menos fx tercios tercios, se van. Fy tercios menos fy tercios se van. Y tengo fz tercios más 2 tercios de fz. Aquí me da fz. Perfecto. Entonces resulta que la suma de la parte que es paralela a la línea 1, 1, 1 y la parte perpendicular, pues como debería de ser, me da el vector completo. Ahora lo que habría que ver, eso se los dejo ya a ustedes porque es un cálculo que no aparenta ser complicado, pero sí se va a extender, ¿no? Que el producto punto vale 0. Déjenme ver si es claro. Lo pongo. No se ve tan directo. Lo que es un hecho es que si quiero comprobar esto, si quiero ver si esto es igual a 0, todos los factores de 3 los puedo quitar. Porque es como multiplicar este por 3, es como multiplicar este por 3, y el factor ese no nos va a afectar, no va a cambiarles la orientación, estarán de acuerdo. Entonces, si queremos comprobar esto, podríamos, en vez de trabajar con el tercio, 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 multiplicar los 2 por 3 y que sea más sencillo. Lo que estoy diciendo es esto. Podría yo probar con fx más fy más fz, coma, fx más fy más fz, coma, fx más fy más fz. Porque multipliqué por 3, entonces no pasa nada. Y luego este es un factor común, es un número, entonces lo puedo poner así, fx más fy más fz es un número por el vector 1, 1, 1. ¿Están de acuerdo? Es más, si quieren le dejo el 3 aquí, si no les latió lo anterior. Ahí está. Entonces, este vector es este. Esto es igual a f paralela a n. Y este vector le puedo factorizar el 3. Entonces lo puedo poner así. Ahí, como 1 sobre 3 por el vector que tengo aquí, que es el 2fx menos fy menos fz, menos fx más 2fy menos fz, menos fx menos fy más 2fz. Y este es igual, lo escribo acá porque bueno, ya no tuve espacio, al f perpendicular a n.
Entonces, si tomamos el producto punto de este vector con este vector, fíjense la importancia de las propiedades que estábamos viendo. Esto es un escalar, llámenle lambda. Esto es un escalar, está muy sencillo. Entonces el producto punto sería f paralelo a n punto f perpendicular a n sería igual, le voy a llamar a este escalar lambda. Lambda entre 3. Y hay que hacer el producto punto de este vector con este. A ver, vamos a ver qué nos da, ten curiosidad. Entonces va a ser este, 1 por este, me da 2fx menos fy menos fz. 1 por este me da menos fx más 2fy menos fz. Y este por este me da menos fx menos fy más 2fz. Espero no tener ningún error ahí con los signos. Y entonces veo, vamos con los fx. Aquí hay un fx, 2fx, menos fx, menos fx, se cancela, se va, se hace 0. Ahora vamos con los fy's. Aquí hay un menos fy, aquí hay un más 2fy, y aquí hay un menos fy. Se cancela. Y finalmente los fz's, aquí hay un fz, bueno, un menos fz, aquí hay otro menos fz, se cancelan con este que está acá, que es 2fz. Entonces efectivamente el producto punto de estos dos resultaría ser igual a un escalar por 0, por lo tanto es 0. Entonces sí, la suma de estos dos me da la f original, y el producto de estos dos es 0, lo que indica que son perpendiculares entre sí. Entonces lo que estábamos platicando es efectivamente válido. Entonces el producto punto me da la proyección, y una vez que yo tengo la proyección, que se llama proyección escalar, lo multiplico por el... estoy para acá. Y una vez que lo tengo proyectado, lo multiplico por el vector unitario, y eso ya me da el vector proyección a lo largo, en este caso, de él. Hago la resta del original menos eso y me da la componente perpendicular. Ustedes pueden ver que no es muy obvio en ocasiones. Quizá no me dé tiempo de tratar los de producto cruz. Voy a seguir si se corta en algún momento, porque ya se acaba la capacidad del dispositivo. Con eso terminaríamos la sesión y la continuaríamos posteriormente. Entonces, déjenme ver si hay algún ejemplito ahí que se pueda utilizar ahora para... O bueno, hagamos una cosa. Elijo algún otro de producto cruz y ahí lo dejamos. Digo, de producto punto, perdón. A ver, no sé qué tanto se vaya a complicar. Bueno, vamos a practicarle con esto, porque el otro nada más es algebrilla. Ahora sí con números. Si se complica mucho también hay que muera. Pues que tiene la fuerza F. Y que al decir resolver quiere decir una componente que vaya aquí y una componente que vaya acá. Paralela y normal a la línea OA. Entonces ahora sí es con números. Si esto quedó muy ambiguo, ese nos va a servir para resarcirnos. Ok, entonces voy a borrar. Y me apuro. Les digo, si no termino, incluso puede quedar el remanente como un ejercicio. Entonces voy a encontrar el vector unitario que va aquí. Entonces n es igual a 6 menos 2, 3. 6 menos 2, 3. Lo voy a hacer unitario, entonces necesito la magnitud. Sería 36 más 4, 40, 49, raíz. Esto es 7. Está en metros, pero el unitario es adimensional, entonces me queda un séptimo de 6 menos 2, 3. Ya tengo el unitario. Ahora tengo el vector f.
Entonces el vector f lo voy a escribir como 21, 14, 0. Sí, está en kilonewtons. Entonces voy a encontrar la proyección, es decir, la sombra de este a lo largo de esta dirección. Entonces tomo el producto punto. Entonces tengo f punto n gorro. Y entonces eso me va a quedar, el séptimo, como es un escalar, lo puedo manejar como yo quiera. 21, 14, 0, punto 6, menos 2, 3. Entonces el producto de estos da, se puede simplificar, 21 entre 7, creo que me conviene. 21 entre 7 es 3 y 14 entre 7 es 2. ¿Se fijan cómo le asocio el escalar, en este caso al vector inicial? No cabe. Lo escribo aquí abajo. 3, 2, 0, punto 6, menos 2, 3. Entonces mi producto es 18, menos 4 y 0. Esto es 14. 14 kilonewtons. Ahora lo escribo como vector. Entonces, F paralelo al vector n va a ser mi proyección por mi vector unitario, por un séptimo de 6 menos 2, 3. Entonces ya está. Este se simplifica y es 12. 14 entre 7 es 2. 2 por 6, 12. Menos 4, 6 kilonewtons. Muy fácil. Ya les digo. Ahora vamos para acá. ¿Cómo sacamos el F componente perpendicular a la línea n? Pues simplemente hacemos la resta del original, 21, 14, 0, que es F, menos el paralelo, que es 12, menos 4, 6. Esto resulta en 21 menos 12, 9, 14 menos 4, 18, menos 6. Esto también está en kilonewtons. ¿De acuerdo? Noten una cosa. El F perpendicular más el F paralelo, 12 más 9 es 21, 18 menos 4 es 14 y menos 6 más 6 es 0. Entonces la suma de estos dos, como debería de ser, nos da F. Y verifiquen que el producto punto de estos dos es 0, del F paralelo y del F perpendicular. Entonces 9 por 12, 9 por 2, 18, 108. Lo escribo aquí. Entonces 9 por este, 9 por 2, 18, 9 por 1, 9 y 1, 10. 18 por menos 4, menos 72, ¿no? Sí, porque por 2 es 36 y por 2 72. Y luego este menos 36. Entonces este más este nos da 108 menos 108. Y efectivamente es 0. Entonces, resumiendo, este y este son perpendiculares. La suma me da F. ¿Paralelo a quién? A esta línea. ¿Perpendicular a quién? A esta. Vamos a dejar esto aquí. Tenemos pendiente los casos que usan el producto cruz. Creo que con esto está bien para este video.